¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Entre Líneas, espacio de entrevista lunes a viernes aquí en Teleoro. Hoy vamos a hablar sobre el estatus de Puerto Rico y qué se está haciendo. Han creado un frente para buscar la descolonización de la isla. ¿De qué se trata hoy en Entre Líneas? Con nosotros Manuel Calderón Cerame. Él es parte del Frente Puertorriqueñista, una organización que se ha creado primero con cerca de 100 personas. En algún momento, en pocos días, ya ha duplicado o triplicado los miembros de esta organización. Cuéntanos primero sobre el Frente. El Frente Puertorriqueñista es una organización cívica no partidista de personas que creemos en diversos ideales y que representamos diversos partidos políticos que nos hemos unido en un frente para abogar y defender el proyecto de Nidia Velázquez, Alexandra Ocasio y Bob Menéndez, que fomenta una asamblea constitucional de estatus con todas las opciones representadas en la misma para que podamos lograr un verdadero proceso de autodeterminación para el país que sea inclusivo y que sea serio. Ese proyecto de la congresista, de cierta manera, compite con el que ya había radicado la comisionada residente de anexión a Puerto Rico. ¿Usted cree que es viable el proyecto de Nidia Velázquez versus el proyecto de Jennifer González? Claro que sí, tiene más coauspiciadores. Entre los coauspiciadores tanto en Senado como en el Congreso de los Estados Unidos, estamos hablando sobre 100 congresistas y senadores que han auspiciado esta medida. Recientemente la endosó la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar, que fue precandidata a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata. Así que este proyecto sigue tomando fuerza en el Congreso y a nosotros nos parece que, distinto a lo que pasó ayer, distinto a lo que ha venido pasando en los días recientes, esto es un proceso serio de mecanismos de autodeterminación que verdaderamente es representativo, donde todas las opciones de estatus en Puerto Rico estarían representadas en una asamblea constitucional. Cuando hablamos de todas las fórmulas de estatus, ¿incluye la estadidad? ¿Incluye la anexión con Estados Unidos? De hecho, para que sepan, ayer votaron sobre más o menos entre 80 a 100 mil electores. Dice Edmundo que está por 150,000 más o menos. No llega a los 150 mil, llega más o menos entre 80 a 100 mil. Y en el referéndum de la estadidad votaron 655 mil. Quiere decir que hay 550 mil electores estadistas que no fueron a votar porque no se sintieron representados por ese proceso poco serio. Algunos lo han vinculado, lo han llamado como un circo, otros dicen que no va a lograr nada. Y ese núcleo de estadistas, esos 550 mil que no fueron a votar ayer, el proyecto de Nidia Velázquez, el Frente Puertorriqueñista, presenta una alternativa que sí es representativa y que sí puede contar con buenos estadistas para lograr una autodeterminación para el Aunque país. aún no quería hablar sobre el proyecto que ocurrió ayer, tengo que entrarlo para darle seguimiento a su planteamiento. Se señala que en un proceso normal, no el eleccionario, cada 4 años, la participación es más o menos la que votó, igual en las primarias. Así que nos quedamos con esos mismos números, porque no hay mucha gente que se quiere identificar tampoco. Yo creo que aquí este es el proceso que menos participación ha tenido en la historia política de Puerto Rico. El Partido No Progresista ha venido presentando unos procesos, tanto plebiscitos, referéndum, comisiones de la igualdad, y poco a poco ha ido bajando y disminuyendo la participación. Yo creo que esto es resultado de que el Partido No Progresista ha venido ya jugando con la estadidad, que si la prometen, que si ahora sí va a llegar, que si no votamos ahora no llega. Y yo creo que ya hay mucha gente allá afuera y me parece que fueron más los estadistas que no fueron a votar que los que sí. Y bueno, evidentemente también deja en la palestra pública que hay muchos populares o muchas personas que votan por otros partidos políticos que son estadistas o por lo menos prefieren la estadidad versus la independencia. Yo creo que hay una masa de electores allá afuera que no se están identificando necesariamente con partidos políticos, que no participan de estos procesos, y a esos electores que el PNP no les habló ayer, que no los pudo enamorar para que fueran a participar de este proceso, el Frente Puertorriqueñista y el proyecto de Nidia Velázquez, Alexandra Ocasio y Bob Menéndez plantea una opción que sí es representativa de todas las opciones políticas en el Pero país. ¿qué pasa si en la Asamblea Constituyente se saca que la estadidad y la independencia son las únicas dos fórmulas, lo demás no funciona, y van a un proceso electoral y gana la estadidad? Lo que pasa es que el filtro antes de que pase eso es lo que se llama, lo que se denomina en el proyecto de Nidia Velázquez como la comisión bilateral.
esa comisión plantea cuáles son las opciones y cuáles son las verdaderas definiciones, porque eso es otra, aquí se viene jugando Porque históricamente. hay una sola estadidad, la de que tiene los 50 estados. Y la que tiene que pagar impuestos federales también, y la que tiene que unas responsabilidades que se adhieren cuando uno se incorpora a la Unión Americana, a la Unión de los Estados Unidos, y esas responsabilidades tienen que estar planteadas en esa definición. Una vez esas opciones tengan esa definición, acordadas con el Congreso, acordadas con el Departamento de Justicia y con Casa Blanca, entonces ahí se plantearán sobre una papeleta. Pero el Congreso no puede definir la anexión con Estados Unidos que no sea la misma que tienen los 50 estados. Correcto, pero la comisión bilateral que plantea el proyecto de Nidia Velázquez y Lisandro Proceso Ocasio de transición. plantea cómo van a ser esas opciones, cuáles van a ser esas definiciones, para que estemos claros y no tengamos el juego histórico en Puerto Rico de que todo el mundo habla de las opciones de estatus con las cosas buenas que tienen, pero nadie habla de las responsabilidades. Claro, la estadidad que se conoce es la que no se puede ir a las Olimpiadas, ningún estado lo puede hacer, tampoco puede haber Miss Universo de Puerto Rico, no hay ninguna competencia olímpica o cualquier otro proceso deportivo que represente a Puerto Rico que esté de Estados Unidos, y hay que pagar contribuciones federales. No existe más ninguna otra estadidad. Esa definición. Los PNP quieren engañar al pueblo diciendo que hay otra cosa, que hay un estado 51 Puerto Rico que tiene Miss Universo y puede ir a las Olimpiadas. Eso es una pregunta que tiene que contestar el liderato del Partido No Progresista, que históricamente ha vendido la estadidad y diciendo que la estadidad puede tener representación en el Comité Olímpico, que puede tener Miss Universo, que no tiene que necesariamente ser en inglés. Esas son las contestaciones que tiene que contestar el liderato del Partido No Progresista, y yo creo que en este proyecto de Nidia Velázquez y Lisandro Ocasio, esa comisión bilateral es una gran alternativa para subsanar todas esas deficiencias, y que las definiciones cuando vayan a la papeleta estén avaladas por esa comisión bilateral que va a tener representación del Congreso, del Departamento de Justicia y de Casa Blanca, y para poder tener un verdadero proceso de autodeterminación para el país que sea justo y que sea inclusivo. Pero Puerto Rico podría ser un estado, le pregunto, que todo funcione en español, excepto los federales, el área federal, que ya es en inglés. Correcto, pero eso lo tiene que decidir el Departamento de Justicia, y tiene que avalarlo, ¿verdad? Eso se tiene que negociar de antemano para que sepa, porque todas las opciones de estatus, todas, tienen que ser preacordadas con los Estados Unidos. Así fue como se creó el Estado Libre Asociado, y por consiguiente... cuando se creó el Estado Libre Asociado, que el Supremo dice que eso no cambió nada en el 52, que ahora sencillamente el Congreso cogió y enmendó nuestra Constitución como le dio la gana, y los populares cogieron y dijeron, sí, ratificamos esto. Bueno, cuando se creó el Estado Libre Asociado en el 52, la Constitución fue ratificada por el pueblo de Puerto Rico y recibió 2 enmiendas en el Congreso de los Estados Unidos. Pero ¿Y sobre esas enmiendas? Y sobre esas enmiendas, pues el pueblo de Puerto Rico decidió optar por permanecer, porque entendían que en ese momento se adelantaba más con el resto de la Constitución, que fue un proceso de consenso donde hubo personas del sector estadista, sector independentista, del Partido Popular, entre otros tantos, y se entendía que se adelantaba más dándole paso y seguimiento a la Constitución del ELA en el 52 que aguantándola por unas enmiendas que impuso el Congreso de los Estados Unidos en aquel momento histórico. ¿No cree que el problema más grande es cómo definimos la independencia, más allá de la estadidad? Porque la independencia posiblemente que aspire Rubén Berrío posiblemente es distinta a la que aspire el congresista Gutiérrez para Puerto Rico, o distinta a la del movimiento ostosiano. Yo creo que... Visiones distintas, pero no me contesta ahora, me contesta a regreso a la pausa aquí en Entre Líneas. De regreso a Entre Líneas, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña Manuel Calderón Cerame, él es parte del Frente Puertorriqueñista que endosa el proyecto que ha sido radicado por 2 congresistas en los Estados Unidos, que ve viable establecer una constituyente para buscar resolver el problema del estatus de Puerto Rico. Pregunta en el tintero, visiones sobre la independencia. ¿Será más difícil definir eso? Yo creo que la independencia es una, pero al igual que a mí no me gusta que me definan mi opción de estatus, me parece que son los independentistas de todo el grupo diverso que compone ese ideal, no solamente del Partido Independentista, sino de las otras agrupaciones que así entienden, que son los que tienen que encontrar ese consenso. Pero volvemos,
el proyecto de Nidia Velázquez plantea esa comisión bilateral y la naturaleza de una asamblea de estatus provoca que hayan delegados de la independencia, de la estadidad, del Estado Libre Asociado y de la libre asociación de todas las vertientes ideológicas. O sea, igual puede, como bien decías, puede haber un Rubén Berríos con una persona militante del Movimiento Independentista Nacional Asturiano o del Movimiento Victoria Ciudadana que entiendan y negocien cuál va a ser esa independencia y que el Congreso a través de esa comisión bilateral le diga. Pero es que se tienen que poner de acuerdo porque no puede salir tres versiones de independencia. Lo que pasa es que mientras la Asamblea de Estatus delibera, esa comisión de bilateral estaría determinando y estableciendo hasta dónde puede llegar una independencia, si es con un acuerdo, como se ha hablado, de fondos federales a 5 o 10 años, en bloques, si unas ayudas se van a mantener, otras no, qué pasaría con los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico, la ciudadanía americana por nacimiento, hasta cuándo está dispuesto el Congreso a concederle a Puerto Rico en una eventual independencia o en una eventual libre asociación o en un ELA desarrollado. Pero en una independencia en algún momento se perdería la ciudadanía. Correcto, eso claro, sí es correcto. Lo único que usted haría es que usted va a los Estados Unidos, pide que su hijo sea ciudadano y de ahí sigue sucesivamente, y quienes van a hacer ese proceso son los ricos, los de la clase media alta y alta. Los pobres no pueden pagar un proceso como eso. Contigo. Y entonces los pobres perderán la ciudadanía estadounidense. Entonces, ¿se pondrán de acuerdo los puertorriqueños relacionados a cuáles son las fórmulas? Porque en el caso de la Constitución, bueno, era nuestros fundamentos legales con Estados Unidos, con el pueblo y el pueblo también sus derechos. Era más fácil, creo yo, aunque en el 50 tenía también sus vertientes que nuestra Constitución atendió de avanzada. Pero estamos hablando de fórmulas de estatus, donde hay visiones distintas. Esto es para cuánto tiempo va a tardar una constituyente relacionado a definiciones solamente, a definiciones. Correcto. Porque no es que ellos van a decir esto, aquí que vamos, es que van a definir, van a consultar y entonces lo presentan al pueblo. El proyecto de Nidia Velázquez, y que se está debatiendo en el Congreso de los Estados Unidos, plantea que es la Asamblea Legislativa en Puerto Rico la que tiene que legislar el tiempo de duración y la cantidad de delegados que tienen que haber en esa asamblea de estatus. Y eso pues es bueno porque le pasa la bola a la cancha a Puerto Rico para que entienda cómo es que debe estar redactada y creada esa asamblea de estatus. Hay varios proyectos que se vienen hablando por los pasados años. El Colegio de Abogados tiene un borrador de proyecto. El Partido Popular en un momento tuvo un borrador de proyecto. El Partido Independentista, diversos grupos de la sociedad civil también tienen borradores de proyectos de cómo debe ser esa asamblea de estatus para que logre su función, que es la que todos queremos, que haya un proceso de autodeterminación para Puerto Rico que esté lo más alejado posible de estos últimos eventos que no logran nada, que excluyen opciones, que son una especie de embelecos ideológicos y políticos que lo único que buscaron en las pasadas elecciones, y tenemos que ser honestos con el país, es que la masa de electores estadistas fuera a votar por el PNP en las pasadas elecciones. Para eso fue que se legisló un referéndum de estadía sí o no, que ese sí que sacó un 52.5% en el Congreso de los Estados Unidos, no ha recibido oídos de nadie. Claro, pero si nosotros vamos a esperar incluso que el gobierno de Estados Unidos diga, pues sí, esas definiciones están bien, porque hay un dinero que tenía el Departamento de Justicia. Todavía lo tienen. Y entonces el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues ya cambió el gobierno y no hay nada. Yo creo que desde Obama está ese dinero. Desde Obama, correcto. Estamos hablando que pasó Obama, pasó Donald Trump, llegó Biden, y el dinero está ahí asignado. 2.8 millones de dólares. Están asignados desde ese entonces de la administración de Obama y Alejandro García ¿Usted cree que los Estados Unidos va a aceptar alguna definición? O decir, sí, esa definición está correcta. Lo que pasa es que la razón por la cual ese dinero no se ha utilizado es que aquí no nos hemos puesto de acuerdo todas las fuerzas políticas en Puerto Rico para lograr un proceso que sea serio y que sea de autodeterminación para Puerto Rico. Ese dinero está sustentado que cualquier opción de estatus y cualquier manera o mecanismo tiene que estar atado y avalado con las opciones del Departamento de Justicia en sus pasados informes, que han sido claras y contundentes en cómo debe ser el desarrollo del Estado Libre Asociado, cómo debe ser la estadidad, cómo debe ser la independencia y la modalidad de libre asociación, cómo es que debe estar atada o redactada en ese mismo. Por eso es que no se usaba el dinero. Desde 1952
no ha habido ningún avance en el Estado Libre Asociado. ¿Qué avance podría definir el Departamento de Justicia de Estados Unidos que puede tener el ELA? En los tiempos, en el 77 se logró la Comisión del Nuevo Pacto, que se redactó en consenso con el liderato del Congreso de los Estados Unidos entonces, y se logró establecer unos delineamientos claros sobre cuál debe ser el desarrollo del Estado Libre Asociado. Ahora mismo se está planteando que el desarrollo del ELA tiene que estar fuera de los poderes plenarios de la Constitución de los Estados Unidos, y tiene que ser el Congreso de los Estados Unidos que le diga a Puerto Rico y a la eventual Asamblea de Estatus y a los Estados libristas cómo es que debe ser ese desarrollo del Estado Libre Asociado y en cuál dirección es la que tiene que estar para lograr un verdadero crecimiento que garantice que Puerto Rico retenga el poder autonómico y de gobierno propio, y a su vez tenga la ciudadanía americana por nacimiento, que a la gran mayoría de los puertorriqueños es un vínculo que les interesa sostener con los Estados Unidos. A veces pensamos que hay procesos que permitirían esos avances, pero sin quitarle mérito o darle méritos adicionales a las consultas de estatus, porque participa quien quiere participar, pero posiblemente se puede levantar el cuestionamiento de que ya que los puertorriqueños han votado que lo que quieren es anexarse con Estados Unidos, planteamiento que si sacó más votos, que si sacó menos votos, que si amplió, los puertorriqueños parece que el lado hacia la independencia no les atrae, no les agrada. Bueno, eso, la realidad es que yo creo que la gran mayoría de los puertorriqueños quieren mantener una relación de asociación o una relación de cercana, asociación, pero no tan cercana con un Estado. O cercana con los Estados Unidos. Es una realidad numérica y los números están ahí, o sea, no podemos tapar el cielo con las manos. Y eso pues es un asunto que los independentistas tienen que buscar la manera cómo vender esas opciones su opción política al electorado del país. En lo que nos ocupa a nosotros en el Partido Popular, porque yo milito en el Partido Popular, aunque soy parte del Frente Puertorriqueñista, es lograr un consenso claro de cuál tiene que ser la opción de desarrollo de Estado Libre Asociado de futuro, que esté atemperada a la realidad de los tiempos, que reconozca que promesa, estando en Puerto Rico, es subordinar el gobierno propio a un ordenamiento colonial, que es la realidad. O sea, la Junta de Control Fiscal... Y para colmo que pagamos nosotros. Correcto. No la está pagando la Casa Blanca. Junta de Control Fiscal ha venido a retraer y a someter a sus políticas públicas el gobierno propio que con mucho trabajo creó don Luis Muñoz Marín en el 52. Hay un disloque en la postura del PIB. El PIB es un partido que busca la independencia, pero curiosamente el cuatrienio que acaba de concluir para que inicia, por ejemplo en Guaynabo, los estadistas ganaron, pero cuando se busca por los candidatos a la gobernación, el PIB salió en segunda posición. Ya la gente no está votando por los partidos políticos. Vemos obviamente que ya por ser PNP no necesariamente tú vas a votar por la estadidad, tú puedes votar por otra cosa. Tú eres popular y puedes votar por la anexión. Y fueron independentistas que votaron tal vez por no a la estadidad y votaron por el PIB en segunda posición, o estadistas que votaron por la estadidad pero votaron por Juan Dalmau. ¿Cómo uno explica eso? Bueno, porque en las campañas políticas hay una magia que se llama el mensaje político, y la campaña de Juan Dalmau logró calar hondo en el corazón y en la ilusión de muchos electores que no necesariamente militan en el sector independentista. Eso es un gran reto que tiene él ahora como líder en ese partido y como persona influyente en la vida pública y en los procesos políticos del país, de cómo logra mantener ese gran electorado. El resultado de Juan Dalmau en las pasadas elecciones es histórico para un candidato a la gobernación en el Partido Independentista sin ningún tipo de precedente. Después de una elección en que María Lourdes Santiago fue la que menos sacó en la historia del PIB. Pero tenemos que reconocer que en el discurso de la campaña de Juan Dalmau, él echó a un lado la independencia como bandera prioritaria en los asuntos del partido. Pueblo. No, yo creo que él lo hizo y por consiguiente recibió un aval de muchos electores del Partido Popular, del sector estadista, de los sectores liberales del estadismo, porque todo el tiempo se asocia al estadismo con el sector con el lado conservador del país, pero hay muchos estadistas que no necesariamente son de esa ala conservadora política en el país, que miraron la figura de Juan Dalmau como una alternativa política, y eso pues es motivo de análisis ¿verdad? De muchas horas. Claro, pero, que sí se puede hacer. Pero raro también porque los independentistas suelen ser un poco más liberales que
que los estadistas. Los Correcto. estadistas son más conservadores o posiblemente el ala republicana más bien, el ala republicana. Y en el Partido Popular no puedo hablar porque el único republicano que había, luego se cambió el PNP y ya no yo creo que los populares no hay republicanos ya. Se habla mucho de que el Partido Popular no se pone de acuerdo, pero en esa discusión estamos todos de acuerdo. La gran mayoría, por no decir la mayoría del liderato, somos demócratas. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos de la misma, conversamos sobre este frente donde ya se está impulsando este proyecto tanto de Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio y Bob Menéndez sobre la constituyente de Puerto Rico, pero también durante el día de ayer hubo un proceso en el que Ricardo Rosselló parece que está al frente en los delegados para la Cámara de Representantes. ¿Cómo es posible que lo sacaron de la fortaleza, pero ahora lo metieron a ganarse $174,000 que lo va a pagar PRAS? Vayan a saber. De regreso a Entre Líneas, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña Manuel Calderón Cerame, él es parte del Frente Puertorriqueñista que reúne una diversidad de personas que buscan endosar el proyecto y presionar a los congresistas y senadores de Estados Unidos que aprueben la petición que se ha hecho por Nidia Velázquez y el combo agrandado que ha conseguido una cantidad grande de personas, aunque los estadistas dicen que no es el mejor proyecto, que prefieren el de Jennifer González. Ayer hubo proceso eleccionario en el país, podían participar cualquier persona, estaba abierto, no eran los estadistas, y parece que la gente aprendió a votar por write-in y ahora está así. Eso siempre ha existido, pero ahora la gente está escribiendo los nombres porque ya, si usted escribe los nombres, se supone que se lo cuenten. Antes no se los contaban nada, pero ahora sí. Rosselló salió, parece, victorioso. ¿Qué podemos definir con esto? Parece que sí es correcto, que el doctor Ricardo Rosselló logró regresar a la vida política y pública en Puerto Rico mediante nominación directa, y es curioso. Había más candidatos, yo creo que por nominación directa, porque uno los veía en las redes sociales. En la última semana, desde Jorge Santini, doña Miriam Ramírez de Ferrer, estaba Arnaldo Claudio también aspirando. Había un sinnúmero de personas que te inundaban las redes sociales de personas aspirando de manera nominación directa. Había más en esa modalidad que los que estaban en la papeleta, que sí hicieron todo el proceso como lo dice la ley. Yo creo que a los estadistas que nos están sintonizando, esto pues no le va a lograr adelantar nada en el Congreso de los Estados Unidos, el mero hecho de que Ricardo Rosselló sea cabilero de la estadidad. $170,000 y como gobernador se ganaba 60 y pico mil. Correcto. Yo creo que eso no va a adelantar nada por varias razones. Número uno, porque cuando se da el verano del 19, usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo en la manera como se hizo. La realidad es que eso logró ocupar la opinión pública internacional. Y Estados Unidos no está exento de eso. Gran parte del liderato del Partido Demócrata de entonces, que hoy ocupa posiciones de ranking y de seniority en el Congreso de los Estados Unidos, y del Partido Republicano también, opinaron y están en récord público condenando las expresiones de Ricardo Rosselló en el chat de Telegram y pidiendo su renuncia en aquel entonces. Y no solamente el liderato del Congreso, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cuando era candidato demócrata en aquel entonces, también hizo expresiones claras, contundentes, que están en su red social de Twitter, no las ha borrado. Pero menos de 2 años, limpión y cuenta nueva, los puertorriqueños votaron, bueno, los que votaron, pero los que en la democracia es lo que cuenta. Un 4% del país decidió. Y mira qué curioso esto. En un tema que se supone que sea para el ideal de la estadidad, para ver cómo se adelanta ese ideal, hoy la noticia, en ningún medio de comunicación, ni en ningún periódico del país, es cómo se adelantó la estadidad. Hoy la noticia es cómo regresó Ricardo Rosselló a la vida pública y política. Sí, estamos viendo cómo una agenda personal, una agenda individual de un ex candidato, un ex gobernador que tuvo que renunciar a su posición por las razones que fueran, que el país ya las conoce. Esa es la noticia hoy, no es la estadidad. Claro, pero también hay un problema, es el de residencia, porque según la ley que se había aprobado, tenía que ser residente de Puerto Rico o en Washington D.C., que yo no sé cómo pusieron Washington D.C., porque el área de Washington D.C. hay que es tener dinero con velocidad para vivir en Washington D.C. y imagino que es bien difícil, porque ahí el pobre de Aguadilla que se mudó para Estados Unidos a tratar de hacerlo, o de Ponce, o de Quebradillas, o de Camuy, no va a ir a Washington DC. No va a ir en Washington DC. Entonces, pues ahí hay un problema que se va a dilucidar en los tribunales. Se me acabó el tiempo, pero tengo que preguntarle, en el frente, ¿hay
estadistas que están dispuestos a meter mano a defender su posición? Se ha hecho el acercamiento a grupos del sector estadista que militan en el movimiento Victoria Ciudadana y personas de la sociedad civil, no necesariamente que militan en el Partido No Progresista, pero que se han identificado como estadistas de que quieren participar de este proceso. El proyecto de Nidia Velázquez no excluye ninguna opción. No es como lo que pasó ayer, que excluyeron a los estadistas. ¿Y qué pasa si ningún estadista quiere meterse en esto? Bueno, como quiera, nosotros vamos a asegurarnos de que la opción de la estadidad esté representada en esa asamblea de ¿Cómo? estatus. Bueno, con los delegados que quieran participar. Y si nadie quiere, un estadista no quiere darle validez al frente. Se encontrará, bueno, no le darán validez al frente, pero si el proyecto de Nidia Velázquez se legisla en el Congreso, pues entonces deberíamos de todos aprovechar la oportunidad. Y si ellos no buscan, ustedes van a definir la definición de los 50 estados. La definición que el Congreso diga cómo tiene que ser la estadidad. Excelente. O sea, que no se va a excluir No se va a excluir a nadie. Y no del frente, sino también del proceso que se daría por ley en el Congreso. Toda persona que quiera trabajar por una autodeterminación para el país tiene las puertas abiertas para trabajar con nosotros y en favor del proyecto de Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio. Calderón, se nos acabó el tiempo, nos hemos pasado como siempre, la conversación siempre maravillosa. Fluye, pero tiene tiempo definido en televisión. Gracias por estar con nosotros. Un privilegio para mí. Amigos, Manuel Calderón Ceramé, parte del Frente Puertorriqueñista que endosa el proyecto congresional que busca establecer una constituyente, y en esa constituyente estarán todos los sectores que buscan una situación de estatus distinta a la nuestra o mejorar lo que tenemos. Será hasta la próxima. Esto es Entre Líneas.